Por oraciones no respondidas. Nos planteamos en más de una oportunidad por qué Dios no responde a algunas de nuestras oraciones. O por qué Dios solo responde a algunas oraciones. Alguien me dijo, casi todo lo que le pido a Dios, Dios no me lo da. Entonces, ya no tengo ganas de orar. Así, ¿no? Suena cómico, hasta cómico. Si Dios no me escucha, ¿para qué le voy a pedir? Parece que ese razonamiento tiene como un cierto justificativo. Ya no le voy a pedir más si Él no me lo quiere dar. En el fondo, el cuestionamiento tiene que ver con que Dios tiene que hacer todo lo que yo quiero. ¿Sí? Así que Dios no responda, no nos responda como nosotros pretendemos, no quiere decir que Dios no responda. El no responder como nosotros queremos, es una forma de responder que tiene Dios para con nosotros. Entonces, Dios siempre responde, pero a su manera. A su manera. Los cristianos creemos que Dios escucha, nos escucha y responde nuestras oraciones conforme a su bondad y su soberanía. Entonces, Dios siempre tiene o quiere lo mejor para nosotros y para nosotros sus hijos, ¿sí? Y por eso nos dejó en las Escrituras secretos, revelados para nosotros, que mediante la fe y la gracia del Señor obrando en nosotros por el Espíritu Santo, llegamos a comprender que aún, parece un juego de palabras, aún en la incomprensión humana, descansamos que Dios tiene el control de todas las cosas y que nosotros tenemos muchas preguntas que no tienen respuestas. Y lo más duro es descubrir que Dios ni siquiera está interesado en responder a esas preguntas porque Él tiene otros objetivos más importantes. Pero ¿sabe qué? Esto no es una guerra entre Dios y nosotros. La oración no es para ver si puedo torcer el brazo de Dios. Voy a llorar, voy a ayunar, voy a insistir. Sobre todo en situaciones tan duras, frente a la enfermedad, frente a la muerte, no tenemos respuestas, las respuestas que quisiéramos tener. Pero a medida que vamos caminando con el Señor, aprendemos a descansar, aún en el Señor, aún en la incomprensión. Alguien dijo un día, sobre todo cuando estamos despidiendo a los seres queridos, escuchamos esta frase: un día en la eternidad vamos a comprender todo. Y eso no lo dice la Biblia, porque el día que si llegásemos a comprender todo, seríamos como Dios, y eso no existe ni aquí ni tampoco en la eternidad. Duro suena eso, ¿verdad? Pero Dios tiene el control de todas las cosas, Él lo hace todo bien, y cuando nosotros creemos en su bondad, en el Señor, creemos en su bondad, en su misericordia, en su sabiduría que está por encima de la nuestra, pues entonces vamos a aprender a vivir confiadamente, aunque incluso cuando Él no responda a nuestros requerimientos, tal como nosotros pretendemos. Entonces, no siempre responde como nosotros deseamos, pero Él nos sigue amando. Las oraciones respondidas tienen muchas veces que ver con motivos egoístas. Pedimos para nosotros, ¿sí? Entonces están en contra de la voluntad de Dios. Esas peticiones puede ser falta de fe, ¿sí? Y como dije, peticiones erróneas. Hay oraciones que son increíbles y son muy interesantes. A veces la oración puede ser no respondida de inmediato porque Dios también tiene algo que diseñó para nosotros que se llama tiempo. Y quizás Él va a responder, pero no en nuestro tiempo, a la velocidad que nosotros queremos, sino en el tiempo
de Dios, ¿sí? Dios tiene un plan diferente. Entonces, puede ser que Dios está en ese tiempo, en esa espera, en ese alargue, permítame la expresión. Puede ser que Dios está trabajando en nosotros y sin darnos cuenta, Él está cultivando en nosotros la capacidad de perseverar en la fe, y mientras aprendemos a depender de Él y a esperar en Él. La espera no es una situación o actitud pasiva, porque mientras esperamos, estamos cultivando nuestra relación con Él. Así que, Santiago capítulo 4, el título de muchas Biblias de ese párrafo, el título no es necesariamente inspirado, cuidado con eso, pero a veces puede ser tendencioso de manera no tan positiva, pero muchas Biblias habla ahí y dice la amistad con el mundo. Le está hablando a los creyentes, pero ¿por qué dice la amistad con el mundo? Mundo es sistema aquí que no conoce a Dios. Entonces, habla de capítulo 4, de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los conflictos, habla de la codicia, y entonces dice por el verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Acá el problema es no pedís, no estás pidiendo. ¿Qué acaso no sabe que Dios, que tenemos necesidades? Sí, pero ¿sabe qué quiere Él? Que le pidamos, que le pidamos. Y pedir es una manera de reconocer que ya excede nuestro control y dominio y que lo que nosotros necesitamos tiene que estar, y creemos que necesitamos, porque hay veces que creemos que necesitamos y no lo necesitamos. Alguien me dijo, yo necesito una camioneta 0 kilómetros, ¿de verdad? ¿Y la que tiene? No, yo necesito una nueva. Después cuando recibió la nueva, cuando tenía que pagar la financiación, cuando se enteró lo caro que es el seguro de la nueva, dice, a la final anda lo mismo que la otra, solo que estoy gastando mucho más dinero. Ahí está. Bueno. Entonces, verso 3, capítulo 4 de Santiago, verso 3. Pedís, entra a otro nivel, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pedís mal. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Para gastar en vuestros deleites. Petición errónea, egoísta. Mire, pero el verso 4 a mí me alarma porque entre signos de exclamaciones, como que se levantase la voz y dice, oh almas adúlteras. Oh, imagínese que alguien le levante la voz y le diga adúltero. La verdad que es poco feliz esa expresión. Esto no tiene que ver con lo sexual, sino con lo espiritual. Entonces, ¿no sabe que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ustedes están orando, tienen deseos egoístas porque ustedes están copiando los principios de un sistema que no conoce a Dios, están abiertamente contra Dios y ustedes mediante esas herramientas pretenden convencer a Dios, lo que está diciendo Santiago aquí. Y no funciona así, no funciona así. O sea que ahí nos sirve la insistencia, la perseverancia en la oración. ¿Por qué? Porque las motivaciones son incorrectas. A Dios le interesa la motivación. Algunos dicen, ya hace rato le estoy pidiendo. El apóstol Pablo, Dios, 3 veces ya te pedí por este asunto. ¿Cómo suena eso? Es muchísimo. Y Dios responde, dice, el asunto es acá. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu limitación, en tu debilidad. Así que este asunto no va a ser resuelto a tu manera, sino a mi manera. Tengo otras ideas, dice Dios. Y no es sencillo aceptar eso, pero eso denota madurez espiritual. Usted encuentra que Saulo de Tarso o el apóstol Pablo le discutió a Dios, le cuestionó, dijo, mira Dios, me parece que te has equivocado, yo merezco algo más. No, ¿verdad que no encontramos una expresión así? ¿Se habló del asunto o no se habló más? No se habló más del asunto. Quedó ahí.
Entonces, motivos por los que Dios puede que no responda como nosotros queremos a la oración, como dijimos, motivos egoístas o motivos impuros, ¿sí? Impropios. Entonces, cuando hay intenciones egoístas para dañar a otros, parece cómico, pero a veces nos enteramos de personas que oran a Dios pidiéndole que Dios castigue a otro porque ese otro no paga las deudas, no me paga las deudas. Le hice un préstamo y no está pagando en tiempo y forma. Entonces oro a Dios que Dios tome cartas en el asunto. Y me lo imagino a Dios que a veces se ríe de nuestras peticiones. ¿No? El Elías orando debajo del enebro y Dios mirándolo diciendo, esa oración dice que vos tenés dos problemas. Dos. Tenés sueño y tenés hambre. Porque eso es lo que pasó con Elías. ¿Cómo solucionó Dios los problemas de Elías cuando estaba haciendo esa oración? ¿Se acuerdan? Primero le dio de comer, porque si tenemos hambre no podemos dormir y para que podamos descansar bien nos alimenta. ¿Tiene eso que ver con que Él nos da las herramientas que necesitamos? Se acuerda de nuestras necesidades. No rompe con las reglas de la naturaleza, porque el que tiene hambre, ¿qué quiere? Necesita comer. Y el que tiene sueño, que vaya a dormir. Pero si tiene hambre, primero necesita comer y después dormir. Así que el problema de muchos creyentes es estas dos cosas, de hambre y de sueño. No se están alimentando de la palabra y no descansan en el Señor. ¿Lección aprendida? Sí. Y después le dio la misión. Porque hay gente, Señor, envíame a servirte. El Señor dice, vos tenés hambre y sueño. Primero, hay que resolver eso. Y vos querés seguir discutiendo cuando tenés hambre, cuando no te alimentás debidamente. Tienes que alimentarte primero. Para que estés en los cabales, seas coherente en tu oración y estés alineada a la voluntad de Dios. No hacía mucho tiempo atrás, Elías hace una de las oraciones más poderosas que hay en la Biblia, en el Monte Carmelo, ¿sí? Y ora al Padre Celestial y cae fuego del cielo. Una oración sencilla, de segundos. Hice todo lo que me pediste, Señor, ahora envía fuego del cielo a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio. ¿Y qué pasó? ¿O siguió haciendo una extensa oración? No, una oración simple, sencilla. Cayó fuego del cielo, todo el pueblo mirando. Ese espectáculo impresionante. Pero después, las oraciones del mismo Elías, en otro estado de ánimo, en otra situación, no lejos de eso, siendo perturbado por malos espíritus que vinieron a través de la persona de Jezabel. Toda una enseñanza ahí. Se vio tan débil, tan vulnerable, y sus oraciones no estaban en la dirección correcta, con el pensamiento y con la motivación correcta. Porque ¿qué quería Elías? Que los mate a todos, porque yo solo he quedado. Y Dios le enseña, mira, Elías, estás equivocado, estás haciendo una oración de hambre y de sueño. De hambre estás hablando. Es lo que Dios le dijo a Elías. Parece cómico, ¿verdad? Pero no sirva para nosotros. Egoísmo o motivos impropios, impuros, inadecuados, intenciones egoístas. Así que oraciones fuera de la voluntad, buena, perfecta voluntad de Dios, es motivo para que Dios no responda a la oración. ¿Sí? Cuando nuestras peticiones entran en un conflicto con la voluntad de Dios, Él no las responde. ¿Podemos llorar? Tampoco. No va a responder. Porque las lágrimas fuera de la voluntad de Dios no logran resultados satisfactorios. Entonces, la oración debe estar alineada al plan de Dios, a la voluntad de Dios, ¿sí? No se trata de nuestros deseos individuales. A veces tomamos textos y lo sacamos de contexto y nos lleva a direcciones equivocadas, porque ¿qué decimos nosotros? El que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abrirá. Muy bien. ¿Ese es el todo de la oración o hay más? No, hay más. Hay oraciones no contestadas. Necesitamos mirar por qué Dios no respondió a esas oraciones y aprender de ello para nosotros no cometer los mismos errores. ¿Quién de nosotros puede decir, Dios a mí me ha respondido todas las oraciones? ¿Habría alguien aquí? Creo que no. Creo que no. Es de sabios aprender el por qué
¿El por qué? Entonces, hay falta de fe, porque cuando vamos a pedir, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo tenemos que pedir? No es un sorteo a ver si saco el número y justo me toca el número de la respuesta favorable. No, la oración no es eso. No es eso. Pero pidan con fe, no dudando. No duden, pidan con fe. ¿Qué es pedir con fe? Pedir creyendo que vamos a recibir. Ahora, si hay fe, estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hay, como dije, peticiones erróneas y eso motiva la no respuesta del Señor. Hay gente que pide, Señor, multiplica mis 5 panes y 2 peces. ¿Conoce esto, no? Así. Tiene que ver con dinero, ¿no? Para que yo no tenga necesidad de depender de otros. Como empleado, como qué sé yo, no sé. No quiero saber más nada, Señor, de esta gente. Así que se abra la caja fuerte del reino de los cielos. Imagínense oraciones de ese tipo, ¿no? Que el cajero automático se equivoque y me dé otros billetes, Señor. Y peticiones así, ¿no? Bueno. ¿Qué hace el creyente cuando pasa eso? Gracias, Señor, por esta bendición. Voy a ofrendar bien. Bueno, aparte de las cámaras que hay ahí, hay ojos que nos están mirando. Y hay un proverbio japonés muy sabio. Lo que no es tuyo, le pertenece a otro. ¿Amén? Es como cuando siempre digo, encontramos un celular, ¿no es tuyo? No es tuyo desde ahora tampoco, es de otro. Así como te gustaría que te devuelvan el tuyo si es que lo llegaras a extraviar, así al propietario de ese celular, así que no lo pague, no lo deje sin batería, no lo bloquee, no le saque chip, eso los creyentes no hacemos. Amén. Gloria a Dios. Entonces el mundo también funciona con sus leyes naturales. ¿Tenés sueño? Vas a dormir. ¿Tenés hambre? Vas a comer. Es lo que Dios hizo con Elías. Señor, quítame el hambre. Quítame el deseo, Señor, de no sé qué. Los enamorados, ¿no? No pueden resolver sus cuestiones. Quítame el deseo sexual. Si Dios nos hizo con deseos sexuales, ¿cómo que Dios va a quitar? Señor, prefiero no ver. Otros oran por vista, otros, Señor, prefiero no ver. No quiero enterarme de estas cosas, Señor, porque me hace mal. Es que Dios permite que llegue esta necesidad a tu corazón porque Dios quiere utilizar tu vida para bendecir a otro. Te enteras de la necesidad de alguien. ¿Para qué? Y para estar orando. Pero si tiene frío, ¿qué dice la Biblia? ¿Hay que orar o hay que darle un poncho? ¿Qué dice la Biblia? Si alguien tiene frío, dale un poncho. No le digas, anda y que Dios te caliente. No, porque tiene frío. Seamos prácticos. Si tiene hambre y necesita un fideo, un arroz, no nos vamos a poner a orar, envía arroz del cielo. No, dale un arroz si Dios te dio a vos, para que compartas. Es esa la idea de Dios. Y ahí somos enriquecidos porque mejor es dar que recibir. Porque cuando damos, recibimos más. No dudando, con fe. Amén. Agradecidos con el Señor. ¿Cuánto quieren recibir más? Vamos a dar más. Por eso es mejor dar que recibir. Entonces, hay leyes naturales. A veces Dios interviene. Lo hizo en el Mar Rojo, lo hizo en el río Jordán. El sol se paró. ¿Se acuerdan de Josué? Bueno, hay explicaciones científicas para eso. Pero de repente usted diga, no me gusta la noche, no me gustan las tinieblas, no me gusta la oscuridad. Señor, detén las tinieblas y que sea solo de día. Imagínese una petición así. No me gusta la luna, Señor. Tengo miedo al lobizón, me dijo alguien. Así que no quiero andar en la noche. Así que la espera también puede servir para fortalecer nuestra fe y Dios puede responder de una manera diferente a la que se espera. Entonces, ¿qué hacer ante una oración no respondida? Imagínese, no pierda la fe, no pierda la esperanza. Esa capacidad de perseverar que sea cultivada mientras uno espera. Lo importante es seguir orando, seguir confiando en que Dios sabe lo que es mejor, ¿sí? Aún en nuestra incomprensión.
vamos a examinar nuestras motivaciones, nuestras intenciones al momento de orar. Reflexionar sobre el motivo por qué Dios no me está respondiendo. A ver, estoy orando, estoy de acuerdo a la voluntad de Dios. No soy egoísta. Estoy pensando en los demás. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Entonces, el buscar la voluntad de Dios. Más buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y lo demás, ¿de qué habla? De las necesidades materiales. ¿Qué va a pasar con los demás? ¿Qué dice cuando yo busco la voluntad de Dios? Hay cosas que se ponen en línea, hacen fila. ¿Qué dice? ¿Y lo demás será qué? Esa palabra añadido es, no hay necesidad que tu enfoque, tu principal motivación sea en esa, alguien dijo, añadiduras. Entonces no tenemos que pedir por el pan. No, el Padre Nuestro dice el pan nuestro de cada día. ¿Cuándo necesitamos del pan? ¿Una vez por semana? Todos los días. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que orar? Siempre, todos los días. El pan nuestro de cada día. Danos hoy de este miércoles para que me alcance hasta el otro miércoles. Y yo no tenga la necesidad de molestarte, Señor, dijo alguien con humor. No, la idea de Dios es que oremos siempre. Si quieres el pan para mañana, la oración de hoy no te va a servir para el pan de mañana. Qué dura esa frase. ¿Por qué? Porque el pan nuestro de cada día, dánoslo. Yo tengo hambre y necesito comer. Eso es provisión de Dios. Provisión de Dios. Entonces, mientras Dios nos hace esperar, aprovechemos en buscar. ¿Qué cosa? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Aprovechar la oportunidad para crecer, para madurar. Muy bien, entonces considerar la posibilidad de que Dios va a tener una respuesta diferente a la que yo idealizo en mi corazón. Y decimos, yo tengo fe que esto va a suceder así. Y después no sucede. Bueno, tenía la esperanza que sea así, sin embargo Dios tenía otros planes. Así que Dios no responde cuando oramos con razones egoístas. Otra versión dice de Santiago capítulo 4, verso 3, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, ¿sí? Para gastarlo en vuestros placeres. Romanos 8:26 es un texto interesante respecto de la oración, en el contexto de la oración, porque dice, y de la misma manera también el Espíritu Santo, el Espíritu, nos ayuda en nuestra debilidad. Debilidad es limitación. Porque mi mente es finita. Sin embargo, Él, Dios, es infinito. Él no tiene limitación como las nuestras. Entonces, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como deberíamos o debiéramos. Pero yo tengo 40 años en la fe. Usted no sabe orar. Yo tampoco. Estamos aprendiendo a orar. ¿Y cómo se aprende a orar? Orando. No es comprando un libro cómo aprender a orar. No, puede ayudarte, claro, pero nuestra fuente, ¿sí?, más confiable es que la palabra de Dios escrita. Los discípulos dijeron, ellos se dieron cuenta que la oración de Jesús era distinta a la oración de ellos. Entonces se acercaron y dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Hay algún secreto, algo que no sabemos? Enséñanos a orar. Y ahí aparece la respuesta que nosotros conocemos. El famoso Padre Nuestro, que comienza y termina de la misma manera. ¿Qué cosa? Adorando a Dios. Y adorar es dar lo primero, lo mejor y lo que le corresponde. ¿Qué es adorar? Lo primero, lo mejor y lo que le corresponde a Dios. Amén. Llámese ofrenda, tiempo, gratitud, alabanza, reconocimiento y una larga lista. Eso es adoración, no es juntar las manos, cerrar los ojos. No. Eso hacen los fariseos también. Entonces, dice, no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros, intercede, es decir, hace de mediador por nosotros. Y hay una frase y palabras que son exclusivas. ¿Cómo lo hace? Nosotros cuando buscamos intercesores, intermediarios,
Bueno, dice, hablarle vos porque vos le conocés. Yo no le conozco. Y yo sé que voy a lograr porque tengo el contacto, pero con este intermediario lo vamos a lograr. Si el Espíritu Santo, si nosotros creemos que el Espíritu Santo no es nuestro intermediario entre nosotros y el Padre, no vamos a lograr nada. Ponemos palabras más o menos correctas. A veces tenemos esa impresión de que hay palabras que van a convencer a Dios, o la abundancia de palabras. Alguien me dijo la Biblia, ahora resulta que leo y ahora entiendo que la Biblia dice que no hay que orar largo. Si no me diga, por favor, quiero esa doctrina que me gustó. Por supuesto, en tono irónico. Y me habla de largas repeticiones. No, digo, eso no está diciendo eso. Dios busca la oración de calidad, de corazón, sincera, humilde, alineada a su voluntad. Son todas esas herramientas que debe tener la oración, pero no está diciendo no haga oraciones largas. Nosotros siempre tenemos que estar orando. Nuestra oración no se termina con el amén, se termina nuestras palabras, pero la oración sigue. Orad sin cesar. Entonces, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué gemido? ¿Hay placer o hay dolor en un gemido? ¿Dolor? ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? Que la oración, escuche esto, puede ser revelador. No es un lugar de placer, por momentos lo puede ser, somos ministrados, pero la oración es un momento de dolor, de lucha, de guerra espiritual, de conflictos. Batalla la carne, nuestros deseos humanos contra la voluntad de Dios. Y es en donde vamos a morir. Porque para buscar la voluntad de Dios es necesario morir. Nosotros tenemos que morir. Entregarnos al Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, pero quiero esto, quiero lo otro, Señor. Que se haga tu voluntad, pero yo quiero esto. Y ahí estamos. Conflictos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Permítame, me lo imagino haciendo un descarte y esto lo llevo a la presencia de la santidad del Padre. Lo presento ahí y eso tiene respuesta a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Pablo afirma que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra incapacidad de orar. Pero también dice que Cristo intercede, intermediario, a nuestro favor. Así que Dios nos responde también, sí sucede que Dios no responde a nuestras oraciones cuando oramos fuera de su voluntad. Entonces Jesús orando en el huerto de Getsemaní, Él mismo hace esa oración. Que no se haga tu voluntad. Si es posible, pasa esta copa. Que no suceda lo que está previsto que suceda, pero expresa su deseo con libertad. Señor, no me gusta el frío, por lo menos 30 grados para arriba, Señor, y a la noche no menos de 25. Bueno, estos días el Señor le cumplirá su deseo, pero después vendrá el invierno otra vez. Hay leyes naturales, es necesario. No se haga mi voluntad, que mi deseo, no, Señor, choque con tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Mateo 26, 39. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sí? Voluntad. Isaías 55, verso 9, habla de mis caminos son más altos que vuestros caminos, dice Dios. Mis pensamientos que vuestros pensamientos. Así que entonces, la oración bíblica está centrada en quién es Dios y no en nosotros. La oración no se trata de nosotros, se trata de Dios. Algunos entran en la oración con una actitud como que Dios te concedí, ¿cómo se diría? El privilegio de atenderme.
Necesito hablar con usted. Sí, bueno, yo le aviso cuando no. Yo necesito ya. Disculpe, yo ya no los voy a atender. ¿Cuál es su petición? Esta. Bueno, lo vamos a hablar después. Pero yo quiero ya. Y Dios dice, ya no. Seguí orando. Ya vamos a hablar de esto. Y no nos da audiencia. Y nos molestamos. Porque queremos ya. Y Dios no nos atiende. Así que la voluntad de Dios es buena, aceptable o es perfecta. Romanos 12:2. Así que Dios también sucede que no nos responde. ¿Por qué? Porque oramos por esas, como dijimos, peticiones erróneas. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos y hacemos de esos deseos la meta de oración. Nuestra meta, principal meta, esto. ¿Estás orando? Sí. ¿Qué estás orando? Estoy orando para que este año se inunde el campo de mi vecino y el mío no, para que, si Dios es justo, me dijo alguien, que esta vez el otro pierda y yo gane. Así que así está orando, sí. Y yo creo que Dios me va a responder. Te ha anunciado lluvia para mañana. Y todo lo que sucede a veces todo lo contrario. Es increíble las motivaciones egoístas. Peticiones erróneas, equivocadas. Entonces, estamos más enfocados en resolver nuestras circunstancias que en hacer la voluntad de Dios. Y la oración no se trata de resolver lo nuestro, sino en hacer la voluntad de Dios, que es perfecta. La nuestra no. La de Dios es perfecta. Cuando insistimos en resolver nuestros problemas y hacemos de eso la meta principal en nuestras oraciones, ¿qué es lo que revela? Nuestro deseo de queremos controlarlo todo. En el fondo es difícil tolerar que Dios está al control. Eso lo sabemos que Dios está al control. Pero queremos, déjame un ratito, Señor, que yo controle la situación. Y Dios dice, no, si te entrego los mandos, estarás en problemas y vas a poner en problemas a muchos otros también. Entonces, Santiago capítulo 1, versos 2 al 5, sumo gozo máximo. Cuando están ¿en qué situación? Diversas pruebas, diversas, todo tipo de pruebas que te imagines. ¿Cómo tienes que estar gozoso? Porque es la oportunidad de crecer. Entonces, dice el verso 4, y que la paciencia o perseverancia, dice, la prueba de vuestra fe produce la capacidad de resistir, de perseverar, de ser constantes. Esa es la palabra que se traduce como paciencia en varias versiones. Y que esa paciencia o la capacidad de perseverar tenga un resultado perfecto. Dice, obra completa, logre los objetivos, ¿sí? Para que seáis perfectos. Perfecto acá es madurez. Perfectos y completos. Mucha gente incompleta. Nosotros tenemos una expresión que decimos, a esta persona le falta 5 para el peso, ¿no? Usted no lo dice, ¿no? Eso no es ni un versículo bíblico. Y Dios nos mira muchas veces, yo me imagino, ay hijo, te falta 5 para el peso. No, usted no tiene todos los caramelos en la bolsa, y el otro perverso dice, no tiene todos los patos en fila. Mira cómo está orando. ¡Míralo! Y debe tener esa charla con los ángeles, y los ángeles dicen, ay, mira cómo está orando. Le falta todavía, tiene mucho para aprender. No, la prueba te lleva ¿a qué? A ser completo. Y sí, te enseña a orar, a depender de Él, que Él tiene el control, no nosotros. Aunque le reclame, aunque le llore, aunque no sé, no, Dios no va a ceder. Porque la oración no es para convencer a Dios, ni para reclamarle, ni para discutir, ni para cuestionar. Es para humillarnos. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque en las oraciones no respondidas o respondidas a la manera de Dios, vamos a aprender. Necesitamos aprender. Entonces, para que seáis perfectos y completos, hiciera esta frase, sin que os falte cosa alguna. Y hay algunos que se atreven y dicen, para la próxima reunión de oración vamos a traer una lista de todas las cosas que nos faltan.
Usted dice, tengo que cambiar la puerta, me falta aumento de sueldo, una moto nueva, mejor trabajo. A ver. La prueba es la escuela que Dios utiliza, es un proceso. ¿Para qué? Para que maduremos, crezcamos, aprendamos a orar, a buscar su voluntad, humillarnos, ser constantes, a no tirar la toalla, porque no es que Dios no me respondió, ya no le pido más. Si Dios no es sordo, tampoco tiene mala memoria, yo ya le pedí, ahora que sea lo que Dios quiera. En algún lado en la Biblia dice eso, con esa actitud, que se haga tu voluntad es una expresión y no la mía, ¿no? Como dijo Jesús. Y la otra, más que sea lo que Dios quiera. ¿Hay un versículo que diga así? Es parecido una cosa con la otra, ¿sí o no? Que sea lo que Dios quiera que sea. Pero la motivación. Así que vos querés que ore por prosperidad. Más que sea lo que Dios quiera. En el fondo, sí, que Dios te bendiga, pero no más que a mí. Motivación equivocada. Equivocada. Entonces, pero, dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hay oraciones que no son respondidas porque no tienen sabiduría de Dios. Sabiduría es cómo actúas con lo que Dios te dio. No conocimiento, sabiduría. La mayoría de los problemas que se suscitan no tiene que ver con la falta de conocimiento, sino de sabiduría. La gente conoce. Conoce que no tiene que atravesar el semáforo cuando la luz está roja, pero actúa de manera no sabia, atravesando igual y comienza a normalizar y en algún momento sucede una fatalidad. Sabiduría. Problema de sabiduría. La falta de humildad hace el orgullo afuera todo con la humildad y la sabiduría son incompatibles delante de Dios. Entonces, si alguno tiene falta de sabiduría, que lo pida a Dios, Él guarda todo abundantemente. La sabiduría viene en el proceso de aprender a perseverar. ¿Y cómo aprendemos a perseverar? ¿En medio de qué? De las pruebas. Nadie ora, Señor, estoy necesitando más sabiduría, mándame más pruebas porque la que tenés es muy poco para mí, Señor, quiero más. ¿Usted escucha oraciones así? Señor, ¿qué hice en la otra vida para que merezca esto? A modo de humor, ¿verdad? Señor, echa al diablo. El diablo metió la cola, Señor. ¿No te das cuenta? Quítate delante de mí, Satanás. Y todas esas expresiones que en oraciones inadecuadas. Sin embargo, Dios nos quiere hacer crecer, nos quiere completar. ¿Cuál es el problema? Falta de sabiduría. Incompletos. Así que Dios nos va a dar abundantemente. Pidamos sin reproche, ¿sí? Y Dios nos va a dar sabiduría. Así que cuando descansamos en la sabiduría de nuestro Padre, renunciamos a nuestra autosuficiencia. Él quiere controlarlo todo también, como ya dijimos. Y dejamos que el Señor nos dirija. Así que el Señor no prometió resolver todos los problemas que nosotros tenemos en la vida. ¿Vano? No. Esa es la verdad del Evangelio. Lo que sí prometió el Señor es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te voy a dejar. Qué lindo es eso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿no? Salmo 23. Así que quiere decir que hay problemas. Habrá problemas que no serán resueltos a nuestra manera. Pero el Señor está con nosotros, aunque no está respondiendo como nosotros queremos a nuestras oraciones. La falta de respuesta, según nuestro criterio, de parte de Dios, no significa el abandono de Dios. A veces sí, pero no siempre. Cuidado. Por eso, las Escrituras, ir a la palabra del Señor. Dios no responde cuando oramos con arrogancia, soberbia, arrogancia, orgullo. No, miren, un ejemplo rápido. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, habla ahí de los maridos y de la oración. Y hay principios ahí.
Vosotros maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva, dice esta versión, con vuestras esposas o mujeres, como un vaso más frágil que sea el trato, puesto que es mujer, dándole el honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas, dice esa versión, ¿no? Pero hay otra versión que es la Biblia de la palabra hispanoamericana, dice así: igualmente ustedes maridos convivan con ella sabiendo que la mujer es un ser más delicado que merece un honor especial y que ustedes han de heredar junto con ellas el don de la vida. Mire cómo termina. De esta manera tendrán asegurado el éxito de vuestras oraciones. ¿Por qué Dios no me escucha? Porque en la realidad de mi vida no es solo para hombres, es un principio, esto es para las damas, es para todos nosotros. Para los hombres, claro, estoy maltratando a mi esposa, le falto el respeto, la estoy torturando, qué sé yo, psicológica, emocionalmente, etcétera, etcétera. Y después vemos, Señor, ¿sabes qué? Mejor o cambias a mi esposa o me das otra nueva. No, Señor. Voy a hacer que usted necesite vivir en la casa de su suegra y usted me va a aprender. Ahí va a aprender a orar, a clamar, a humillarse y a decir: Señor, ¿por qué? Como a tu siervo Abraham le han dicho, Sara le decía, ¿qué le decía? Señor. Bueno, hay hombres que le dicen Señor. Mi amor, me voy a jugar fútbol con los amigos. Entonces la esposa dice, no, Señor. Le dice Señor. Tanto quería que le diga Señor, le dice Señor. ¿Vamos de vacaciones? No, Señor. Este fin de semana hay que carpir en la quinta. Nada de vacaciones. Aprovechemos el feriado para... No, Señor, le dice. Bueno, quería que le diga Señor, le dice Señor. Muy bien. Entonces, hay cosas que chocan con la voluntad de Dios. Después que vamos a orar y Señor, acá como que no pasó nada. No. Usted va a presentar la ofrenda en el altar y usted se acuerda ahí y usted tiene un asunto para resolver. Resuelva eso, no lo deje. No, de esto no se habla más. No, Señor, yo quiero que vos hables de ese tema. Lo pones en palabras. Yo quiero que lo resuelvas. Quiero que seas sanado, dice el Señor. No te voy a responder. No. Entonces, porque los ojos del Señor, dice más adelante, 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor, después que dice de los maridos, asunto con las mujeres, su esposa, su trato, tiene que corregir para que no sean impedidas, dice otra versión, las oraciones. Ahora dice 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Está diciendo, yo siempre los estoy mirando, siempre. Aunque no responda, Él está mirando. No me abandonó. Están sobre los justos y sus oídos atento. No es un abuelo sordo. ¿Atento a qué? A sus oraciones. Es todo tipo de oraciones, fuera y dentro de la voluntad. Todo. Él escucha. Está escuchando. Está atento. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen, practican consciente y voluntariamente el mal. ¿Está diciendo esa oración? No escuchar sería, no voy a responder. Escucho lo que... Sí, escucho, claro, Dios no es sordo, pero no responde. Hay arrogancia, hay orgullo, hay soberbia. Otra de la razón por qué la oración parece no tener respuesta es que el Señor está procesando, como ya dijimos, ¿sí? Nuestra fe, nuestra dependencia de Él, nuestra confianza para profundizarla más y más en Él. Muy bien, hay un beneficio espiritual. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a ¿quién? A los humildes. ¿Nacimos humildes? ¿Por naturaleza somos humildes? No. ¿Qué hace Dios? Lo agarra a Moisés. Bravo, de carácter. Fue entrenado para ser líder. Fue forjado. Fue entrenado para eso. Y de repente el Señor lo lleva al desierto y lo reprograma y hace de Moisés el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Así que Dios sabe amansar a los soberbios. ¿Por qué?
Porque Él trata con los humildes, no con los soberbios, para escuchar las oraciones de los soberbios. ¿Qué hace primero? Procesa el orgullo para que sea un corazón humilde. Y ahora sí vamos a conversar. ¿Hablaste? No, no hablamos. ¿Por qué? No, porque el horno no está para hornos. Así no. Así que respire hondo, cálmese y hablemos. Porque si no estás calmo, si no estás humilde, el Señor dice, yo no voy a hablar. No voy a hablar. Primero tengo que calmarte, sacarte de esa crisis que tenés y después voy a tratar. Después se te va a grabar la palabra, después humillándote y cuando digas, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, lo que vos hagas está bien, acepto mi corazón y el Señor no solo escucha palabras, ve mi corazón. Ahora sí, dice, ahora vamos a hacer. Y quizás pidas lo mismo que pediste antes que Dios no te lo había dado y ahora sí te lo va a dar. ¿Por qué? Cambió acá adentro la motivación de tu corazón. Así que oraciones interesantes, que hay muchísimas oraciones no respondidas. ¿Sabe? Le voy a decir algo. En nuestra vida son más las oraciones no respondidas que las respondidas. Usted ve que hay congresos de oración no respondida, yo nunca vi. Bueno, así que Mateo capítulo 6, versos 7 y 8 dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido. Orar de memoria, palabras armadas. No, como los gentiles. ¿Sí? Porque ellos se imaginan que van a ser oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe lo que necesitan antes que ustedes se lo pidan. Bueno, entonces no vamos a orar si Dios ya sabe todo. No, tampoco. No lo lleve al extremo. Dios sabe, sí. Pero Él quiere que oremos y se lo pidamos. Así que si Dios sabe lo que necesitas antes que se lo pidas, ¿cuál es el punto? Pues ese, que lo pidas. Así que, bueno, el corazón de la oración tiene que ver con la oportunidad de conocer al Señor. Conocer al Señor. La oración es un tiempo y un espacio muy especial. Muy especial. Muy especial. Entonces, la oración tiene que ver con el carácter de Dios. Como dije, ¿quién es Dios? Conocer al Señor. Voy a la palabra en paralelo con la oración. Así que Primera de Tesalonicenses también habla de la voluntad de Dios. Capítulo 4, verso 3. Aceptable, buena, perfecta. Y nos conduce a la santificación, dice este texto. ¿A dónde nos lleva? Nos aleja del pecado y nos lleva a la presencia del Señor. Así que Colosenses capítulo 4, el verso 2 dice que tenemos que ser perseverantes en la oración. Pero Dios no me responde. Persevere. Velando en ella, encima dice, esta es la actitud, con acción de gracias. ¿Cómo tenemos que orar? Agradeciendo. Señor, gracias por la oportunidad de orar, de conocerte. Gracias porque puedo pedirte. Y gracias, Señor, porque, con libertad lo puedo hacer. Y si me lo das, gracias. Y si no me lo vas a dar, también te doy gracias. Porque tú sabes lo que es lo mejor. Esa oración es una oración de libertad, de madurez, de estar rendidos a los pies del Señor. No se hace tanta mala sangre. Claro que lloramos, que pedimos, que queremos, eso es bueno, está bien. Pero no reniegues con Dios cuando Dios no te responde. Acorde a tu requerimiento. Yo para cerrar, Lucas 18 para mí es la galería de las herramientas de oro de la oración. Lucas 18, desde el primer verso, ¿no? La famosa parábola de la viuda y el juez injusto. Un ejemplo ahí. En un contexto cultura hebrea, la mujer con menos derechos, casi nada. Viuda, menos. El juez, injusto. Injusto es decir, que no se maneja con los principios de Dios. Así que tenía todos los números en contra. Esta mujer.
Entonces, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo queremos desmayar? Cuando Dios no nos responde cuando nosotros queremos. Me cansé. Primero viene el cansancio, el agotamiento y después viene el desmayo. Hace rato ya que vengo con esto. Me tiene cansado Dios. Ni 5. No desmaye. Entonces, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. ¿Qué le vas a pedir a una persona así? Que tiene autoridad y no respeta. ¿No? Y en esa ciudad, la viuda, y venía él, hazme justicia de mi adversario. Oh. Así que, entonces, la mujer sabía, yo no temo a hombre, no tengo miedo a nada, yo hago lo que a mí me parece mejor. ¿Me estás molestando? Ocupás de mi tiempo. Así que, ¿qué dijo el juez injusto, no? Sin embargo, ¿qué se le agotó al juez injusto? ¿Qué le agotó a esta mujer al juez injusto? La paciencia. Bueno, a Dios no le vamos a agotar la paciencia. Acá hay una verdad para nosotros, ¿sí? Para aprender. ¿Qué dijo el juez injusto? Dijo el Señor, ¿acaso, verso 7, Dios no hará justicia de sus escogidos? Este juez es un juez injusto, pero Dios no es un juez injusto. Él va a hacer justicia a los que claman a Él como de día y de noche. Estos días en Israel hay personas que recibieron a sus seres queridos en condiciones deplorables. Hablo de aquellos que estuvieron cautivos durante mucho tiempo, pero hay otros que recibieron cuerpos y hay otros que no recibieron nada. Día y noche esperando una respuesta favorable. Qué duro, ¿eh? Ahora, os digo que pronto les hará justicia. Y termina diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es el problema acá? Habla de la oración. Que se ora sin fe. No hay fe. Oro, pero no estoy creyendo. Yo sé que Él me puede dar, pero no estoy creyendo que Él me va a dar. No estoy confiando en el fe. No es el capricho, yo quiero que me dé esto. No, fe es, Él tiene el control. Y lo que Él haga, eso está bien. Eso es fe. Porque, no recibiste. Porque tenía un problema de fe. Entonces tenés que tener fe en la fe. No está diciendo eso. Fe, no fe en la respuesta, sino fe en Dios. Ahí está. Entonces, seguido de esa parábola, ¿qué sigue? Otra parábola que sigue hablando de la oración. ¿Y cuál es la parábola que sigue? La del publicano y del fariseo sigue hablando de la oración en Lucas 18, pero habla de otras circunstancias. Los dos van al templo. ¿A qué van? A orar. Pero hay dos corazones que están en las antípodas. ¿Sí? Mire, entonces, a unos que confiaban en sí mismos como justos, se autojustificaban y menospreciaban. El problema es que menospreciaban a los otros. Yo soy mejor que vos. Yo tengo más años que vos. Listo. En criollo, sonamos. Ese pensamiento, esa filosofía lo invalida todo. Cuando nos creemos mejores que los demás, que creemos que tenemos más derecho, que Dios no tiene que bendecir más. No. Se haga su voluntad. Entonces, van a orar, subieron al templo a orar. Así que oraba el fariseo y el publicano. ¿Qué hace el fariseo? En vez de arrodillarse, se pone en pie. ¿Para qué? ¿Para estar más cerca de Dios? No. ¿Para qué se pone en pie? Para que la gente lo vea. Para que la gente lo vea. Las oraciones más importantes no son en público. El principio de la oración es la intimidad, desde mi corazón a la presencia del Señor. ¿Sí? Grábese eso. ¿Sí? Porque el publicano oraba consigo mismo, no se puso en pie, escondido, avergonzado, disminuido, pero no dejó de orar. Qué bueno eso. Así que hay cosas interesantes. Dios es justo y Él responderá a su manera y a
su tiempo. Romanos 12 dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Muy bien, porque Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo de amor. Muy bien, que habéis mostrado hacia los santos, hacia su nombre. Muy bien. Entonces, segunda de Tesalonicenses, y vamos a hablar enseguida, capítulo 1, versos 6 y 7. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles, con su poder. ¿De qué habla eso? De la justicia de Dios. Aunque mucha gente cree que Dios es injusto, Dios es justo. Amén. Somos nosotros privilegiados de saber, entender y luchar para morir y entregarnos a la buena y perfecta voluntad de Dios. No dejes de orar. Siga insistiendo. Aprenderás a orar. Vas a crecer mientras el Señor nos hace esperar. Crezcamos. No le demos lugar al enemigo. No desmaye. Siga orando. El Señor hará su obra y nos va a hacer completos. ¿Quiere que el Señor lo complete? Disfrute la prueba. Disfrute la adversidad. En medio de la incomprensión, descanse en los brazos del Señor. Él tiene control de todo y Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. Algo más. Incluso cuando nosotros no se lo pedimos, Él sigue haciendo milagros. Él está orando a tu favor, a mi favor, en favor de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Qué grandioso y qué poderoso es descansar en el Señor. Estamos en pie, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos,